Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. En esta jornada informativa vamos a abordar la producción de flores en Colombia, con especial atención a las principales enfermedades que afectan los cultivos, los mercados internacionales que demandan la floricultura nacional y las variedades más representativas que se producen, que se cultivan en nuestro país. Asimismo, vamos a conocer la importancia de los seguros, que en el caso de los habitantes de la ciudad de Montería que resultaron afectados por la ola invernal de enero y febrero, pues ya recibieron los desembolsos por las pólizas de cumplimiento, en este caso de Seguros Bolívar. Los hechos, las noticias más importantes del sector agropecuario y la importancia de la asociatividad para conquistar mercados internacionales. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio, ya comenzamos. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Colombia es uno de los principales exportadores de flores a nivel global, especialmente rosas, claveles y otras variedades. Las principales zonas de producción se ubican en Cundinamarca y en el departamento de Antioquia. Precisamente vamos a hablar de los cultivos, las variedades, también de las plagas que atacan la producción de flores en el país. Para ello saludamos a esta hora al ingeniero agrónomo, el doctor Néstor Muñoz. Ingeniero, bienvenido al Campo de Caracol Radio, ¿qué tal? Un gusto para mí, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ingeniero, ¿cómo están los cultivos de flores en Colombia? ¿Qué desarrollo han tenido? Y en estos momentos, ¿cómo está este sector del agro en el país? Bueno, en este momento nosotros estamos dándola toda para mantenernos a flote, dadas las coyunturas que estamos experimentando a nivel de costos de producción principalmente, y dado también el hecho de esta tasa de cambio que tenemos para el sector exportador que nos está afectando, pues porque definitivamente nosotros, si la tasa de cambio está bajita, pues nuestros ingresos se vienen abajo, y esto está relacionado también con esta situación actual a nivel país, con los costos de producción y de mano de obra, que teniendo en cuenta, por ejemplo, que el sector floricultor a nivel país genera 240.000 empleos, de los cuales 150.000 son directos. Estamos ubicados principalmente los productores de flores de exportación en la sabana de Bogotá y en el departamento de Antioquia, en el oriente antioqueño. Entonces, para nosotros ha sido bastante retador el hecho de mantenernos a flote en una coyuntura como la actual, pero estamos luchándola y dándola para que el negocio siga adelante. O sea, tenemos claro también que son coyunturas que se van registrando a lo largo de la historia. No es la primera vez que tenemos que atravesar una situación como la actual, y hemos sabido salir adelante con el empeño de los que estamos involucrados dentro de este proceso productivo que genera para el país, para el año pasado, por ejemplo, 2.400 millones de dólares. O sea, es un sector que da un influjo bastante importante a la economía nacional. Ingeniero, hay como 2 o 3 fechas que son sumamente importantes para el sector. San Valentín, luego viene en este mes de mayo el Día de la Madre, pero también en Europa hay otros eventos de suma importancia. El mercado a nivel internacional, ¿qué es lo que más exige? ¿Qué es lo que más pide en materia de flores a los productores nacionales? A ver, si vamos a hablar de especies, lo más demandado son hortensias, son las rosas, claveles, crisantemos, hortensias, es lo más demandado a nivel nacional. En cuanto a las características que el mercado nos pide en nuestro producto, debemos cumplir con unos estándares de índole fitosanitario, es decir, la flor que se exporte debe garantizarse que está libre de plagas y enfermedades, y además debe cumplir con unos estándares de calidad que son bastante altos, sobre todo para los mercados europeos y en general, pero los europeos son más demandantes porque les gusta una flor de mayor tamaño, al igual que los asiáticos. En este momento, por ejemplo, Colombia está exportando a más de 100 países la flor, y esto nos da un margen en el que debemos ser muy responsables con la calidad del producto que se está entregando a nuestros clientes. Ahora, cuando uno habla de producción de flores y las diferentes variedades,
el suelo donde se cultivan es diferente. Por ejemplo, es diferente una rosa a una hortensia, a las otras variedades. Es decir, ¿se mide el pH del suelo en donde se siembran estas plantas? Sí, claro. A ver, nosotros cada especie que cultivamos tiene unas características y unas demandas muy específicas en cuanto a requerimientos de las condiciones del suelo. Ahí está involucrado lo que mencionas del pH, densidad aparente, materia orgánica y contenidos nutricionales de los elementos mayores y menores. Cada especie tiene unas características muy específicas y por eso nuestra función como técnicos dentro del sector es prepararnos y conocer muy bien los requisitos o requerimientos de cada una de las especies que estamos cultivando para lograr un producto con la mayor calidad posible para entregarla a nuestros clientes. Estas variedades que usted nos plantea también, pues obviamente que deben de tener un cuidado especial y la utilización de unos fertilizantes muy puntuales para que den precisamente lo que se requiere en el mercado internacional. ¿Cómo es ese manejo de los fertilizantes? A ver, nosotros ahora, afortunadamente, hemos desarrollado estudios muy concienzudos en los que prácticamente para cada especie que se cultiva se tiene ya determinadas las tablas de requerimientos nutricionales y somos muy específicos en cuanto a las cantidades porque somos conscientes que cuando se generan excesos de nutrientes, pues estos van a afectar al medio ambiente y una de las políticas que nos hemos trazado a nivel de sector es lograr una sostenibilidad a lo largo del tiempo e incluso incluir dentro de nuestros procesos prácticas de agricultura regenerativa, porque somos conscientes que el recurso suelo es lo más valioso junto con la gente que trabaja en nuestros cultivos, son los recursos más valiosos que tenemos dentro del sector. Entonces, al recurso suelo lo cuidamos estudiando y estimando muy precisamente, muy concienzudamente cuáles son las demandas de cada una de las especies que cultivamos para garantizar no solo la calidad del producto final, sino también que el ambiente se va a ver lo menos afectado posible al utilizar este tipo de elementos y de agroquímicos o de insumos que utilizamos dentro del proceso. Sí, por ejemplo, ¿inteligencia artificial los puede ayudar a ustedes para tener esa puntualidad que se requiere? Claro, y es una herramienta que ya la estamos utilizando para optimizar procesos y para optimizar ciertas prácticas y requisitos de los que te estaba mencionando ahora respecto a lo que demanda cada una de las especies que cultivamos. Es una gran herramienta, hay que saberla utilizar y alimentarla con datos fehacientes, juiciosos y concienzudos para que los resultados que ella nos ayuda a obtener sean los que realmente esperamos. Ingeniero, plagas y enfermedades se tratan diferente dependiendo, pues no sé, diferentes plagas que atacan los cultivos y las enfermedades también. Claro, igual que los requisitos en fertilización, cada especie en particular tiene ciertas plagas y enfermedades asociadas. Entonces también es un universo completo que se nos abre desde la parte técnica, desarrollar ese conocimiento y capacitar al personal que se encarga de las labores en campo para lograr los mejores resultados, para bajar a lo mínimo posible las poblaciones de plagas y enfermedades que están en nuestros cultivos, generando los menores impactos ambientales posibles también, porque es una de las prácticas o una de las situaciones que se estaba generando con el sector horticultor, que teníamos como una especie de sello de que nosotros éramos unos tiravenenos, y esto nosotros nos hemos empeñado a nivel de sector, porque es una política de sector, tratar de optimizar nuestras prácticas de manera que las aplicaciones que se hagan para el control de plagas y enfermedades sean con productos de bajo impacto ambiental con las mayores eficacias a nivel de control de las plagas o las enfermedades que pretendamos controlar. Doctor Néstor, para usted, no sé, yo he conocido que hay algunas, llamémosle plagas como son la mosca blanca, la babosa, pero también está la roya y otras. Para usted personalmente, ¿cuál es la más compleja de combatir? Por ejemplo, yo soy técnico en el sector de hortensias y crisantemos en el oriente antioqueño. Para nosotros, a nivel de campo, en el cultivo de la hortensia, la enfermedad más limitante es la ceniza o cenicilla, mildeо polvoso. Y a nivel de las plagas, el ácaro rojo.
Ahora, en los últimos años, a raíz de estos fenómenos ambientales conocidos como el fenómeno de la Niña, en las que se nos han incrementado tanto los índices de lluvia en las zonas donde tenemos los cultivos de flores, ha aparecido una enfermedad que la denominamos secadera, y está hasta el momento, los últimos estudios han reportado que está asociado a un hongo que se llama Phytophthora, y este hongo causa la muerte de la planta. Entonces, en el oriente antioqueño, por ejemplo, tenemos esta patología que golpea durísimo a los productores de hortensia. Hay cultivos que han perdido el 40 y hasta el 60% de sus plantas atacados por esta enfermedad. En ese orden de ideas, pues nos ha tocado también ponernos a estudiar y encontrar cuáles son los manejos que hacen que la planta, por un lado, pues se recupere y que el productor pueda mantener su nivel de producción a nivel de lo que espera del cultivo. Pero ha sido bastante retador porque la investigación ha ido muy lento y la enfermedad había avanzado bastante rápido. Tenemos algunas prácticas en este momento que nos ayudan a controlarla, pero todavía nos falta investigación y en eso estamos dedicados en este momento. Sí, señor. Perdóname, señor. También le hago una claridad. Claro. Me hablaba usted, yo me especifiqué en el caso de la hortensia, que es el cultivo que usualmente asesoro. En el caso de crisantemos, por ejemplo, para la región de Antioquia, y por ser una enfermedad cuarentenaria, es decir, no puede salir del país, en las hojitas del crisantemo que se vaya a exportar es la roya blanca. Hay otras plagas, como por ejemplo el minador, o como por ejemplo los trips, en el caso de los crisantemos o pompones. Para la rosa, en el caso concreto de la sabana de Bogotá, es bastante problemático la presencia de el mildeo velloso. Entonces, cada una de las especies, como le mencionaba hace un rato, tiene una especificidad en cuanto a las plagas y enfermedades que las atacan, y ahí está en la dedicación que le haga cada técnico y el personal de los cultivos para desarrollar las prácticas adecuadas con el menor impacto ambiental posible. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Regresamos luego de esta rápida pausa comercial para continuar hablando con el ingeniero Néstor Muñoz de diferentes aspectos relacionados con el cultivo de flores en el país. Ingeniero, tradicionalmente se está hablando o se ha hablado de la presencia del Fusarium raza 4 en el cultivo de banano. Se está dando en algunas zonas del Magdalena y en algunos casos muy puntuales en La Guajira. Pero parece que el Fusarium no solamente se presenta en el cultivo del banano, sino en otras actividades y en otras plantaciones. ¿Es así? Sí, señor. Ataca varias especies de flores. De hecho, algunos reportes de laboratorio dentro de lo que se considera secadera en el oriente antioqueño han reportado la presencia de Fusarium. Lo que mencionas se denominan razas, y hay razas que afectan a ciertas especies vegetales en particular. Está una raza de banano una raza de Fusarium que ataca al banano, otra raza ataca, por ejemplo, a la hortensia o a las rosas o a los crisantemos en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas enfermedades o estos hongos, porque realmente son hongos, son habitantes naturales del suelo. ¿Qué sucede? Como tenemos monocultivos y les estamos brindando las condiciones ideales para que ellos se desarrollen, porque tienen una piscina de sopita deliciosa, todo ese montón de rosas o ese montón de hortensias juntitas ahí para ellos solitos. Entonces, modificamos nosotros dentro de las prácticas la biomasa y las condiciones del sustrato en el que se están cultivando este tipo de especies vegetales y las poblaciones de estos hongos. Si las prácticas no son adecuadas, si hay excesos de humedad, por ejemplo, si hay encharcamientos, pueden dar a que se presenten unas bajas concentraciones de oxígeno en las raíces de la planta y hongos que atacan las raíces, hagan fiesta con estas raíces, baja la redundancia, de las plantas. Entonces nosotros tenemos que estar con todos estos factores a nivel técnico para evitar que las condiciones sean adecuadas para el desarrollo, no sean adecuadas para el desarrollo del hongo, sino para el éxito de la producción de la planta. Claro, pero no es tan agresivo como el Fusarium raza 4. No es tan agresivo, pero si usted lo tiene dentro de la finca, si no le para bolas, le puede acabar la finca. Me explico. El Fusarium raza 4 es muy agresivo en el caso concreto del banano, porque es una raza de Fusarium que se transmite muy fácil, inclusive por la herramienta,
Muchos de esas razas de Fusarium tienen esta característica, pero no es tan agresivo el Fusarium que se presenta en un cultivo de hortensias, por ejemplo, como lo es el de banano. El banano, por su misma contextura, porque es una planta bastante acuosa, a diferencia de la hortensia, por ejemplo, de otras flores que son más bien leñosas, esa cantidad de leña en sus tejidos hace que tengan una resistencia para el desarrollo de este tipo de hongos. El banano, como es tan acuoso, tan suculento, entonces el hongo entra y el desarrollo es muchísimo más rápido, e incluso también la transmisión de una planta a otra si no se toman las medidas adecuadas oportunamente. Por eso hay unas vedas, por eso hay unas cuarentenas en las fincas donde se detecta la presencia de esta enfermedad. Por eso también el personal tiene que estar desinfectando la herramienta al pasar de una planta a otra. Inclusive el calzado de las personas que entran a esas fincas que tienen Fusarium raza 4, se tienen que poner unas bolsas, y todo este material que pasa por estas fincas se tiene que incinerar después controladamente, porque es una enfermedad demasiado contagiosa. Afortunadamente nosotros dentro del cultivo de flores no tenemos ese tipo de patologías tan agresivas como le pasa, por ejemplo, en el contexto de lo que es la producción del cultivo de banano. Sí, señor. Finalmente, ingeniero, flores exóticas, ese mercado viene creciendo, ¿cierto? A ver, depende de lo que llamemos flores exóticas, porque, por ejemplo, inicialmente el caso concreto de la hortensia se consideraba una flor exótica que se está cultivando a nivel comercial más o menos desde 1998. Es una de las especies de flores que se inició a cultivar en jardines en el oriente antioqueño, en fincas de recreo, que se ponían a producir en los prados para no estar motilando prados. La gente empezó a sembrar hortensias y las empezaron a vender y tenían muy buen precio en esa época. De ahí nació una industria que ha venido creciendo y que en el momento representa alrededor de 1.600 hectáreas sembradas y establecidas en producción en el oriente antioqueño. Las otras exóticas, que son las musáceas, o conocidas como platanillos, que son estas especies que encuentra uno normalmente llamadas tropicales, tienen una desventaja a la hora del mercado de exportación, de llevarlas al mercado de exportación, y es que no resisten temperaturas por debajo de los 12 grados centígrados. Entonces, la gran barrera ha sido que el grueso del mercado de exportación se maneja en cadena de frío, es decir, la flor recibe frío, en muchos casos inclusive desde la finca, durante todo el transporte hasta que va a llegar al cliente final. Y como el frío que se les suministra es de alrededor de 2 a 4 grados centígrados, por ejemplo las heliconias, que son estas que te estoy mencionando, no lo aguantaban, y por eso ese mercado bajó ostensiblemente. En este momento más bien es África y Costa Rica los que manejan los mayores volúmenes de producción hacia los mercados del norte, bien sea en Europa o hacia Estados Unidos. Desde Colombia la diversificación se ha segmentado prácticamente hacia el oriente antioqueño, y está más relacionada con cultivos como los que te menciono, de la hortensia o hidrangia. Sí, señor. Pues, ingeniero, un gusto haber hablado con usted. Esperamos tener una próxima conversación, porque vale la pena conocer más detalles de este mundo de las flores y sobre todo la importancia que tiene para la economía colombiana. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y a quienes nos escuchan, mil gracias por estar ahí. Una excelente jornada. Con el ingeniero Néstor Muñoz, aspectos relacionados con la floricultura en nuestro país. En otras noticias les contamos que el gobierno nacional continúa con su programa de protección de las tierras más fértiles para la producción de alimentos. Más de 900.000 hectáreas en 49 municipios son ya áreas de protección para la producción de productos básicos de la canasta familiar, la apuesta más grande que algún gobierno ha tenido, esto para salvaguardar los mejores suelos. Sobre este particular se pronunció uno de los voceros del sector agropecuario, un campesino, Juan Pablo Mota, quien dijo a propósito de las APAS lo siguiente. Es un momento muy feliz para todos nosotros, los habitantes de Cogua, ya que es una determinante que nos ayuda a proteger una parte del territorio de la expansión urbana y de la minería. Entonces creemos que es un día de celebración. Cualquier metro cuadrado de suelo agroecológico que se proteja en Colombia es un día de felicidad para todos los colombianos, porque al final eso beneficia a todo Colombia, no solo al municipio de Cogua, sino a todos los colombianos
a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces es un momento para celebrar. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, más de 20 millones de hectáreas presentan hoy problemas de degradación severa. Los suelos de clase agrológica 1, es decir, los de mayor calidad y aptitud para la producción de alimentos, han desaparecido. Colombia viene perdiendo las tierras con mayor capacidad productiva y este gobierno por primera vez crea una figura como son las áreas de protección para la producción de alimentos, más conocidas como APAs, para enfrentar este problema y mitigar los impactos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta medida de la APA nos ha puesto a pensar y nos ha puesto a hablar sobre la importancia del suelo agroecológico, el suelo que sirve para sembrar y producir alimentos. Es una cosa que a veces las personas en las ciudades no son conscientes de la importancia, como que creemos que los alimentos vienen a la mesa por arte de magia, pero no sabemos que necesitamos conservar un suelo donde se siembra esa semilla para que ese alimento crezca y llegue a los platos. Entonces esta medida de la APA, que ha sido polémica, que hay mucha oposición, que los gremios y todo este cuento, nos ha hecho poner la mente en el suelo, que es el recurso natural más pisoteado y él debería ser el más importante, porque sin suelos no hay paraíso. Prácticamente, si no existe eso, no tenemos los pies sobre la tierra. Cuando le dicen a uno poner los pies sobre la tierra, realmente es eso, ponerlos sobre la tierra y el suelo que nos dan los alimentos, porque sin ellos no vamos a poder tener soberanía alimentaria, se van a encarecer los alimentos, eso en general. Dato final sobre las APA: gozan de validez técnica de acuerdo con la información entregada por parte del Ministerio de Agricultura. Entre el 70 y el 80% del abastecimiento agroalimentario proviene precisamente de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, en esos suelos que vienen desplazándose por las presiones en su uso. Esto ha generado que los campesinos salgan de la frontera agrícola a producir en otras zonas. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, dijo que el país ya cuenta con más de 900.000 hectáreas declaradas como APA, una cifra que evidencia una transformación profunda en la manera como el Estado concibe el territorio para la producción de alimentos. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Un rápido recuento de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. En pro de incentivar prácticas agrícolas sostenibles en los cultivos de panela aquí en el departamento de Cundinamarca, en el marco de una jornada de acompañamiento técnico para el control de la diatrea, plaga que afecta a los cultivos de caña, se realizó la entrega por parte de la Gobernación de fertilizantes y herramientas para el control biológico a productores del municipio de Vergara. Estamos hablando de una inversión del orden de 50 millones de pesos. Esta entrega tiene como finalidad reducir la afectación de esta plaga en los cultivos de caña panelera, evitando el uso de productos químicos y disminuyendo el impacto ambiental que su aplicación podría generar, y adicionalmente se incluyó también la liberación de avispas controladoras que funcionan como una herramienta natural de control biológico. Y continúan las ruedas de negocios de compras públicas locales de alimentos en el país. Recientemente el turno fue para el departamento de Nariño, donde la Agencia de Desarrollo Rural llegó para dar cumplimiento a esta normatividad en materia de la compra directa de alimentos a pequeños productores. En esta ocasión participaron productores de los municipios de Magüí, Payán, Barbacoas, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Tumaco, y se contó con la articulación de entidades nacionales y territoriales. El municipio de Tumaco fue el escenario de esta importante rueda comercial para 28 productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y también comunitaria, donde se cumplieron las expectativas de ventas y se firmaron 5 acuerdos comerciales por más de 89 millones de pesos. Esto correspondiente a productos como chocolate de mesa, huevos, naranjas y plátanos, entre otros productos. Y a propósito del departamento de Nariño, fue epicentro de la reforma agraria étnica. El gobierno formalizó cerca de 71.000 hectáreas para pueblos indígenas y comunidades negras de esta zona del territorio colombiano. Sobre este particular se pronunció Carlos Potosí, de la comunidad indígena
Catambuco. Bueno, ha sido, digamos, un proceso histórico, pues como ya lo sabemos, pero en Catambuco, sobre todo en el municipio de Pasto, con los 32 resguardos que existían hasta 1948, 1950, fueron disueltos a través de una resolución del gobierno nacional, por la cual pues se pasaba a propiedad privada los títulos colectivos de estos resguardos indígenas que hacían presencia en el municipio de Pasto, el cual pues nosotros hacemos parte. Ese es un legado ancestral y que nosotros a través de la lucha, digamos la resignificación y la toma de posesión de nuestras raíces ancestrales hemos querido recuperar. Como antesala, uno de los eventos más reconocidos de la industria cafetera a nivel nacional que se lleva a cabo en el departamento del Tolima, la Gran Feria Internacional de Cafés Especiales. La gobernación departamental ha tomado la iniciativa de crear un espacio estratégico que va a reunir a productores, baristas, catadores y amantes de la caficultura. La Feria Regional del Café Innova Café, origen Ataco, que tendrá lugar en el municipio precisamente de Ataco los próximos 5 y 6 de junio, busca reunir expertos transformadores, emprendedores y productores de café en una vitrina para visibilizar el trabajo de las familias caficultoras y resaltar el potencial productivo de la región. Y el Fondo Nacional del Ganado entregó entre enero y abril del presente año más de 849,000 vasos de leche a poblaciones vulnerables en 11 departamentos del país. Aquí se encuentran, por ejemplo, Amazonas, Casanare, Putumayo y Vaupés, entre otros. Pero adicional a esto, se continúa con una labor logística y solidaria, pero también humanitaria, con el objeto de llegar a los sectores con menos recursos económicos del país. El acompañamiento lo hizo la Fuerza Aérea y sobre este particular se indicó lo siguiente. La importancia de la articulación entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Fedegan es muy importante para las comunidades de regiones apartadas y de difícil acceso, debido a que esto garantiza o ayuda a que lleguen estas donaciones y así beneficiar o incrementar la calidad nutricional en las familias. En otro frente de la información, las comunidades gitanas ROM aquí en Colombia avanzan en la transformación de sus prácticas tradicionales mediante la incorporación de actividades de producción agrícola que se ajustan a su realidad cultural. Esto como una estrategia para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la soberanía alimentaria y diversificar sus fuentes de ingreso, pues anteriormente su actividad económica se centraba en la talabartería y también la producción de calzado. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, ha entregado fincas destinadas a la producción agrícola, pecuaria y piscícola, así como animales, entre ellos alevinos, insumos y acompañamiento técnico especializado. Estas acciones tienen como finalidad transformar la vida de más de 1.500 integrantes de 13 comunidades gitanas a nivel nacional, promoviendo un cambio en su quehacer cotidiano e integrándolos a la política rural del país. En el marco del programa PAE Alimenta en Grande en el departamento de Boyacá, la gobernación busca que los estudiantes de las instituciones educativas oficiales consuman alimentos mucho más orgánicos. Por ello ha puesto en marcha la iniciativa La Granja PAE, que pretende crear centros de producción local dentro de las instituciones donde los estudiantes produzcan los alimentos que posteriormente serán consumidos por ellos y sus compañeros. Esta iniciativa se desarrolla como un laboratorio pedagógico que niños, niñas y jóvenes aprenden procesos agrícolas sostenibles. Y la asociatividad se ha convertido en una herramienta fundamental, clave para poder competir en los mercados internacionales. El doctor Gerardo Viña, quien es el director de la firma Araujo e Ibarra, nos explica por qué es clave, fundamental, que los agricultores, que los campesinos colombianos se puedan asociar. Para garantizar acceso a mercados internacionales hay que tener volumen y continuidad productiva. ¿Eso qué significa? Puede que yo tenga cultivo de corto rendimiento o cultivo de tardío rendimiento, pero si yo tengo un cultivo de corto rendimiento, por ejemplo, siembro fresas,
La fresa es de cosecha, pero si yo no oferto fresas todo el año y todos los años a largo plazo bajo un esquema reglado, no accedo a los mercados y no vuelvo a acceder a los mercados. Los mercados internacionales compran volumen y mantienen basado en el balance de proyección y estabilidad de precios, hay que mantener oferta estable para garantizar un acceso a mercados. Y por el otro lado, algo que es muy importante, el costo de la trazabilidad de la producción, es control de plagas. Cada día es más necesaria la sostenibilidad en la cadena de valor que está asociada a la producción agropecuaria, y trabajar individualmente eso más las certificaciones internacionales que demanda el comercio internacional para los productos agrícolas exige demasiado, y no le podemos generar esa carga solo al campesino individual, sino que la integración de productores y de campesinos bajo reglas claras, compartiendo desde el valor compartido como principio, los esfuerzos comunes, es lo que genera la riqueza del sector agro en Colombia. Y en Colombia hay materia prima para hacer eso, la gente está lista, lo que hay es que armonizar los intereses y generar unos modelos de trabajo reglado en donde se reconozca el esfuerzo del campesino. Hay casos importantes en Colombia, por ejemplo en el sector de aguacatejas, que han entendido eso y empezaron a integrarse y ya están exportando. Pero eso hay que llevarlo a todas las cadenas de valor. Un ejemplo claro de esta situación es, por ejemplo, los bajos precios de la papa cuando hay una sobreproducción. Problema de los paperos aquí en la sabana de Bogotá o saliendo hacia Tunja. Cada año vemos un momento de crisis donde vienen a regalar la papa a Bogotá porque no se las compra, porque no tienen. Pero si usted mira esa individualidad, el costo de transacción que esa gente está asumiendo es alto. Si los pusiéramos a trabajar integradamente, esa papa uno tendría un estándar mucho mejor, tendría otras corrientes y otras cadenas de valor y tendría una aceptación en el mercado que no los llevaría a ese nivel de pobreza que tiene. Bueno, y finalmente, doctor Gerardo, entonces, ¿cuál sería el mensaje para el agricultor, para el campesino que lo escucha a esta hora de la mañana? Bueno, nosotros estamos promoviendo el desarrollo en Colombia a través de pilotos demostrados, y tengo que ser honesto, esto no lo hemos inventado nosotros, lo vienen desarrollando muchos países de tiempo atrás en diferentes regiones del mundo, que los ha hecho poderosos en materia agroindustrial. Lo que Colombia hoy necesita es precisamente fortalecer la capacidad agrícola de las regiones, generando integración productiva de pequeños tenedores de tierra, pequeños poseedores, propietarios y productores a través de cadenas de valor amparados en una empresa ancla que, teniendo toda la capacidad de certificación, de garantía de producción, de aseguramiento de los procesos productivos, genere valor compartido y distribuye cargas y beneficios en el negocio. Si los campesinos colombianos no están dispuestos y no estamos dispuestos a trabajar conjuntamente como uno solo, compartiendo nuestra capacidad, pero partiendo del principio más importante, tener la tierra, el derecho al acceso a la tierra es sagrado, pero es desde la tierra que se desarrollan los proyectos agrícolas, integrándolas en gran escala. Ese es el gran futuro del país. El país en realidad hacia adelante, con todo lo que está moviéndose el mundo, su gran potencial productivo está centrado en la agroindustria. Cuando digo agroindustria no es solamente producir, sino transformar para exportar, dando valor agregado a ese esfuerzo. Entonces la integración en cadena de esos pequeños clústeres de producción, grupos de trabajo regional y local, es el futuro del país y el futuro de la agricultura mecanizada, tecnificada y de alta calidad. Pues doctor Gerardo, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de este tema de asociatividad del futuro del campo colombiano. Doctor Gerardo, gracias, feliz día. Y muchas gracias. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Tras la ola de lluvias que afectó a Montería, pero también
a otras zonas de la costa caribe colombiana en los meses de enero y febrero, que fueron muy atípicas. Seguros Bolívar presentó ya el balance actualizado de su atención a las familias que fueron impactadas por esta emergencia. A la fecha, la compañía ha acompañado a más de 650 familias y ha entregado más de 14.000 millones de pesos, recursos que contribuyen a la recuperación de los hogares, a la reposición de bienes y a la reactivación de la actividad económica en Montería. A esta hora de la mañana estamos saludando al doctor Nelson Caballero. Él es el gerente de operaciones de asistencia e indemnizaciones de Seguros Bolívar. Doctor Nelson, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Enrique, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío, un saludo muy especial para usted y toda su audiencia. Doctor Nelson, ¿cuántas familias efectivamente fueron o recibieron las indemnizaciones correspondientes que resultaron afectadas por las lluvias de enero y febrero? Aproximadamente estamos hablando de unas 700 familias, hogares que estaban asegurados o están asegurados con nosotros, más precisamente en Montería, en el ala izquierda del río Senú, donde se encontraban nuestros asegurados. Esas familias lo perdieron todo, ¿cierto? Sí, desafortunadamente la situación es una situación que fue bastante compleja. Es una situación en la cual hubo inmuebles con niveles de inundación de hasta 2 metros. Por consiguiente, imaginémonos esos hogares en donde no hubo tiempo para poder desalojar los enseres, los electrodomésticos y pues obviamente la afectación en las edificaciones, en cada una de las viviendas de estos barrios que se vieron afectados después del evento. ¿La cobertura fue del 100% o qué porcentaje de indemnización recibieron estas familias? Básicamente, Luis Enrique, lo que se hace es un proceso de estimación de los daños. Justamente Seguros Bolívar en este evento particular tuvo la intención de poder ir al sitio a identificar y cuantificar los daños, ayudándole a las familias en este proceso que es básico para cualquier proceso de indemnización. Y con base en eso se estimaron cuáles fueron esas afectaciones económicas, no solamente del inmueble, sino también de los electrodomésticos o enseres que tenían dentro de los muebles en su gran mayoría. Ahora, en ese proceso ustedes evalúan si es un daño total, parcial, y la cobertura va a depender de eso. Es correcto. En este caso, dada la situación del evento, es un evento en donde más que pérdidas totales, muy seguramente hace parte de los análisis, estudios posteriores, dado la situación de inundación. Hablamos de pérdidas o afectaciones más bien en los inmuebles, afectaciones de todo tipo, afectaciones desde levantamientos de los pisos, afectación de los muros, los bienes de carpintería, los muebles de cocina, los vidrios. Empezamos a hacer una estimación en sitio con todo el equipo para poder estimar el valor correspondiente a la indemnización, pero ante todo, como siempre, buscando acompañar en el proceso y haciéndolo muy sencillo para todos los asegurados que estaban en este momento cubiertos y que tuvieron este evento desafortunado. Eso fue solo en Montería, ¿cierto? ¿O tenían otra cobertura en más municipios del departamento de Córdoba? Bueno, pues recordemos un poco, realmente la afectación se da por unos eventos de lluvia y un aumento en los caudales como tal del río Sinú, Canalete, que se desbordan. Hay afectaciones a nivel rural, creo que en un gran porcentaje y de forma principal, pero también a nivel urbano. En Montería, más precisamente el ala izquierda o el margen izquierdo de Montería, donde hay unos barrios, alrededor de unos 12 barrios que se fueron o se vieron afectados por la inundación, puesto que desde la parte posterior, donde había un humedal, se empezó a inundar y por ende a presentar las afectaciones en los inmuebles de estos barrios. ¿Tiene más o menos, doctor, una estadística de cuántas familias lograron asegurarse para esta clase de eventos? Bueno, eso depende. Claramente cuando hace uno las estimaciones de seguros, pues hay unas valoraciones
y depende del valor asegurado de cada uno de esos inmuebles. Entonces, en este caso, Luis Enrique, es muy particular a cada uno de estos. Y depende pues también aquellos que tenían créditos hipotecarios. El crédito hipotecario también tiene por adición unas coberturas o unos seguros que protegen las edificaciones y pues también hay una adición en términos de los contenidos del inmueble. ¿La compañía tuvo que desembolsar más o menos cuánto? Bueno, Luis Enrique, estamos hablando de alrededor de unos 14.000 millones de pesos en términos de indemnizaciones que cubren las afectaciones de los bienes inmuebles, la parte de la edificación, y también incluye este valor lo correspondiente a contenidos, que también por parte de la aseguradora nos hicimos cargos para poder apoyar a estas familias que en algunas ocasiones o en algunos casos lo perdieron todo. Doctor Nelson, el mensaje que se envía aquí es claro, es que asegurar vale la pena y que en situaciones como las que se dieron en Montería y en otras partes de la costa Caribe por estas lluvias que fueron totalmente atípicas, vale la pena asegurar bien sea la vivienda, bien sea la producción, el cultivo con los llamados seguros paramétricos. Definitivamente, contar con un seguro permite enfrentar eventos inesperados. Es un respaldo financiero para poder reducir la incertidumbre que en ese momento pues, viven las familias y que proyectan pues, recuperarse. Claramente el seguro hace muy bien ese papel de respaldo financiero para las familias, pero creo que nos surge una responsabilidad en la cual tenemos que seguir trabajando los distintos sectores, el gobierno, el financiero, los distintos gremios, y es poder acompañar a las familias en poder tener este tipo de seguros que al final del día los protege y claramente cuando pasan este tipo de eventos le encuentran el valor total de poder tener un seguro. La gran premisa que se tiene en el país, en las zonas rurales e incluso también en las grandes ciudades, es que el costo de los seguros es muy alto. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que en estos casos depende de lo que se quiera asegurar. Cada vez se busca que sean más asequibles, pero también que los seguros puedan ser modulares. ¿En qué sentido? Que pueda cubrir los bienes y que permita poder acceder a varias de las familias o de las personas a estos instrumentos financieros. Creo que se sigue trabajando en la medida de que más personas también logren asegurarse, muy seguramente lo hace más accesible como tal al resto de la comunidad. Ahora, en Colombia, teniendo en cuenta el número de viviendas, el número de personas que estamos en este país, ¿qué porcentaje estamos asegurados en materia de catástrofes? Bueno, la verdad, no quiero dar un número impreciso. Aproximadamente estamos hablando que en Latinoamérica los porcentajes de penetración del seguro no sobrepasan el 8%. En Colombia estamos alrededor de un 3.5-4% en términos de aseguramiento. Estamos alrededor de eso. Creo que nos queda un camino amplio para poder seguir trabajando. Y claramente cuando nos comparamos con otros países en donde la cultura del seguro es natural, un poco más orgánica en el día a día, pues muy seguramente nos permitirá llegar a unos niveles más altos y obviamente poder proteger a nuestras familias y nuestra población. Los seguros paramétricos también vienen creciendo, ¿cierto? Es correcto. Esto corresponde más precisamente a todo el mundo de agro. Justamente lo que vemos es un incremento en este tipo de pólizas y hoy en día esos seguros paramétricos, Luis Enrique, están más orientados a la protección de cultivos en el sector obviamente rural y la idea es seguir trabajando y pues como lo dije desde el inicio, es un proyecto, una iniciativa que debe ser de los distintos sectores tanto públicos como privados para poder acceder o darle acceso como tal a este tipo de población. Finalmente, doctor Nelson, entonces el mensaje para los colombianos, para las familias que lo escuchan a esta hora, pero también para las personas que viven en el campo colombiano y en la ruralidad.
Bueno, ante todo, creo que lo importante es poder ver este tipo de instrumentos como el seguro como una alternativa que permita cubrirlo ante situaciones que uno no espera, que salen de la cotidianidad, pero que cuando suceden definitivamente es un alivio. Y es necesario seguir trabajando para que podamos lograr que más familias tengan este tipo de seguros y puedan estar protegidos ante cualquier evento. Pues doctor Nelson, de verdad, muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio entregando esta buena noticia para familias en la ciudad de Montería que lograron tener un seguro y ahora pues tienen el respaldo por parte de Seguros Bolívar, que ha entregado pues los beneficios y los recursos por estar asegurados. Doctor Nelson, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. A usted muchas gracias, Luis Enrique, que tenga un feliz día. Un saludo muy especial para María Camila Tobar Avendaño por su colaboración con el programa, a todos nuestros oyentes a nivel nacional y por supuesto toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.co, programas al campo. Hasta entonces.